Entonces a dar inicio pues a nuestra sesión de estudio bíblico inductivo en la tarde de hoy. Vamos a estar pues orando, vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro todo, ¿verdad? Que Él sea nuestro todo. Así que vamos a ir, vamos a orar. Permítanme acá, vamos a orar. Señor y Padre de la gloria, en esta tarde te queremos dar las gracias nuevamente, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bendito por siempre, oh Padre. No hay nadie como tú, Señor, que esté en medio nuestro, Señor, guiando nuestras vidas. Oh Señor, que esté pendiente de nuestras situaciones. Padre, aunque sabemos que muchas veces reaccionamos de manera ingrata porque ingratos somos, Señor, te agradecemos que tú eres fiel. Tú eres fiel a lo que prometiste, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y de completar la obra que empezaste en nosotros. Guíanos en este tiempo que vamos a estar dedicando a esta sesión de estudio bíblico inductivo, aprendizaje del método, en lo respectivo a la interpretación, y que puntualmente va a ser, oh Señor, lo que tiene que ver con las interpretaciones erróneas. Padre Santo, gracias. Bendecimos tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como les dije, en esta tarde vamos a estar, bueno, ustedes pueden ver que la página de estudio bíblico inductivo cambió, la modificaron, está totalmente diferente. En la tarde de hoy vamos a ver interpretaciones erróneas. Pregunto yo, mis estimados hermanos, ¿ustedes creen que existen interpretaciones erróneas del texto bíblico? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, hermano Juan, hermano Reinaldo, ¿creen ustedes que hay interpretaciones erróneas del texto bíblico? ¿Por qué, Juan? Sí. ¿Por qué tú crees que se debe eso? Que tienen una mala base en el estudio bíblico. Porque ellos así lo han querido, porque han estado en un grupo donde el estudio serio de la Biblia no se enseña, etc. Que tú creas conciencia en nosotros, ¿verdad? De que sí debemos estudiar. Usted, hermano Reinaldo, ¿qué nos dice respecto a eso? ¿Cree que hay interpretaciones erróneas? ¿Y por qué? Bien, parece que estuvo abriendo otra sala. La sala del estudio bíblico de los miércoles, alguien parece que la abrió. Bueno, realmente es así. Realmente existen interpretaciones erróneas. No tendría sentido que estuviésemos viendo este aspecto en cuanto a la interpretación bíblica si es que no hubiese interpretaciones erróneas. Porque lo que planteamos aquí es precisamente evitar tener interpretaciones erróneas, evitarlas tener. Entonces, como dice esto que está aquí en pantalla, para poder aclarar aún más lo que abarca una exposición acertada, trataremos ahora de enumerar y explicar brevemente algunos de los enfoques interpretativos equivocados usados a veces en la historia de la iglesia cristiana. De hecho, las interpretaciones erróneas no son de ahora. Como dice el hermano Reinaldo, en el mismo tiempo de Cristo había gente con interpretaciones erráticas. Dentro del mismo judaísmo que vivió Jesús, había gente que interpretaba la ley de manera incorrecta. Y cuando la iglesia se funda de igual manera, y lo curioso, hermano, es que uno puede decir,
Es que la iglesia primitiva era la iglesia pura. Las interpretaciones erróneas se fueron dando mientras pasaba la historia. Y no. El movimiento cristiano surgió con gente que creyó fielmente lo que Jesús decía, pero también había gente que estaba teniendo interpretaciones equivocadas, hermano. Pero como habíamos dicho, en la historia de la iglesia también se ha visto a través de la historia, desde el inicio hasta el momento, ha habido interpretaciones incorrectas. Aún a pesar de que Cristo dejó sus enseñanzas, aún a pesar de que los apóstoles también confirmaron las enseñanzas de Cristo, la historia de la iglesia ha estado llena de eventos, de sucesos y de grupos de gente que están malinterpretando las escrituras para su propio perjuicio, obviamente, porque una interpretación errada, ¿qué es lo que provoca al final? Provoca el extravío de las personas y que no lleguen precisamente a la meta que se tiene trazada en cuanto a eso. Entonces debemos advertir que cada uno de ellos contiene alguna, o al menos está motivado por una causa parcialmente legítima. Trataremos de indicar aquello en que son verdaderos. El hecho de que estas prácticas contengan ciertos elementos de verdad nos sirve para hacernos comprender que la exposición equivocada es, con frecuencia, resultado de exagerar una fase válida, pero no totalmente comprensiva de la exégesis. De hecho, este término exégesis es muy importante, porque exégesis significa extraer lo que está en el texto. Este es un término legal que se usa en el ámbito de los abogados cuando ellos interpretan las leyes para usarla a favor de sus causas. Pero uno también puede hacer eisegesis, que es cuando uno introduce sus conceptos al texto bíblico y lo que hace es que tiene posteriormente una interpretación forzada. Entonces, ¿qué tipo de interpretaciones erróneas hay? Las tenemos aquí enumeradas, y una de ellas es la interpretación fragmentada. Y esta interpretación, el individuo que interpreta fragmentariamente las escrituras las considera como si fueran solo una colección de versículos aislados. Cada uno de los cuales puede interpretarse separadamente de su significado más amplio e inmediato. Y eso es lo que realmente hace todo el mundo, o la mayoría de la gente, hermano. Esta práctica se debe muchas veces a la división arbitraria de la Biblia en capítulos y versículos. Es más, en ocasiones no es posible citar extensos pasajes y resulta entonces más fácil y conveniente utilizar solamente uno o dos versículos. Esto conduce muchas veces a descuidar el lugar que ocupa la narración bíblica dentro del texto. O sea, nosotros estamos claros de que uno a la hora de interpretar la Biblia, y si uno escoge un versículo para ilustrar algo, uno tiene que ese versículo interpretarlo a la luz de todo el texto en el que está y no utilizarlo como conviene o como quiere, porque a veces uno no puede decir que como conviene. Las personas ni saben en muchos casos si les conviene o no una interpretación, simplemente la hacen como quieren, como quieren. Miren, hermano, yo recuerdo una vez, a mí se me enseña en los primeros pasos, los primeros años de mi caminar cristiano, se me enseñan textos de la Biblia, y hay un texto de la Biblia que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y los maestros
ya sea de clase de bautismo o de discipulado, me decían, permítanme un momentito, voy a mandarle el link a la hermana Isis, que dice que no sabe cómo entrar. Y yo le voy a indicar el link para que ella para que ella lo use. Entonces, como bien estábamos diciendo, en ese texto bíblico, ¿qué me decían? No, es que por eso es importante, hermano César, que a los niños se les instruya en la palabra de Dios. Y creo que no estaba mal decir que a los niños se les debe instruir en la palabra de Dios. El asunto era que estaban utilizando el texto equivocado. Porque ese proverbio lo que quería decir es que así como uno educa al niño, así va a ser. De hecho, eso es parte de una exposición que tiene el proverbista, y entonces dice, instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién? En el camino del niño. O sea, instruye al niño en su caminar, instruye al niño en su vida. Y cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de ese camino en el que lo ha instruido. Si yo instruyo a un niño con buenos modales, ese niño va a ser un adulto, un viejo con buenos modales. Si yo instruyo al niño, como suelen hacer muchas casas, ¿no? Con groserías y demás, entonces ese niño va a ser un adulto grosero, va a ser un adulto vulgar, bujisucio. Si yo instruyo al niño en el que todos los días se le leía un cuento y posteriormente iba creciendo y le inculcamos la lectura, vamos a tener en el futuro un adulto que le guste la lectura. Entonces, ese pasaje, hermanos, ese pasaje lo que da a entender es que si yo instruyo al niño bien, el niño cuando llegue a su adultez tendrá cosas buenas. Si yo instruyo a ese niño mal, en su adultez también tendrá cosas malas. Miren, casualmente el hermano Reinaldo, que es profesor, se ha dado cuenta que mucha de la instrucción en matemáticas de Panamá es deficiente. Tanto así que cuando los jóvenes van a la universidad tienen graves problemas de interpretación de problemas matemáticos. Pues tienen problemas para interpretar los problemas. Imagínense. Entonces, tienen esa problemática. Tienen esa problemática. ¿Pero por qué? De adultos tienen esa problemática, porque claro, de jóvenes esa educación en matemáticas fue deficiente. Pero ese texto lo usan para decir exclusivamente y casi que como si fuese el gran texto que apoya eso, que a los niños hay que educarlo en la palabra de Dios para que no se aparten de ello. Eso, hermano, es una aplicación de las tantas que tiene ese texto, pero no se refiere únicamente a eso. ¿Y eso por qué se da? Porque tenemos, como estamos mostrando en pantalla, una interpretación fragmentada de versículos, versiculitos. ¿Cómo quisiera yo llegar a ser y que todos nosotros podamos ser personas que nos sepamos de memoria textos completos y que podamos nosotros también desarrollar esa capacidad de tener el texto en la mente e irlo también analizando? Miren, yo recuerdo a David Ormachea, no sé si ustedes conocen a David Ormachea. David Ormachea es un maestro que
da charlas sobre la familia. Él una vez fue a predicar a la iglesia en la que yo estaba en mi juventud, hasta que me casé. Y él estaba leyendo, hermanos, eso fue lo que a mí más me impresionó. El hermano estaba leyendo un texto del libro de Isaías. El hermano estaba en el púlpito, pero él se ve que él no es de estar fijo en un púlpito. Hermanos, él se bajó del púlpito y dejó la Biblia en el púlpito. Y bueno, y en ese tiempo, para el lado del púlpito había un abanico que donde tú te quitabas, ese abanico tumbaba todo lo que estaba en el púlpito, porque era un abanico fuerte. ¿Y qué sucedió? Que el hermano Ormachea se baja y está esa Biblia moviendo las páginas de un lado para otro, pero él estaba predicando con el bosquejo que había preparado en su mente y decía, en el verso 2 dice tal cosa. Y yo decía, pero si este hombre no tiene la Biblia en la mano. Y la tenía en su mente, en su memoria la tenía. Y terminó de predicar él abajo del púlpito. Y yo quedé en ese momento, hermanos, impresionado, porque yo dije, wow, este hombre verdaderamente tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. La internalizó. Entonces, un gran problema es solamente ver versículos aislados o aprenderse versículos aislados, y al final, ¿qué terminamos haciendo? Interpretando la Biblia de manera fragmentada. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en este caso? Bueno, si vamos a usar fragmentos de los textos, como normalmente se hace, siempre debemos, hermanos, a la hora de citar ese solo versículo, ilustrar a los oyentes en cuanto al contexto del mismo. Porque si no, vamos a estar también colaborando en que las personas tengan una interpretación fragmentada. En segundo lugar, tenemos la interpretación dogmática. Ahora, yo quisiera nada más antes de esto decir, porque esto suena negativo, pero la dogmática no es negativa, hermano, del todo, no es negativa. El dogmatismo negativo es cuando tenemos dogmas de cosas erradas. Pero si tenemos dogmas de cosas correctamente interpretadas y ciertas, no hay problema. Entonces, en esta clase de exposición, tiene como propósito encontrar dentro de las escrituras las bases de ciertos dogmas que ya han sido aceptados. Como resultado, la Biblia se explica en forma que apoye ciertas creencias y todas aquellas otras interpretaciones posibles que puedan negar dichas creencias son pronta y arbitrariamente descartadas. Esta clase de enfoque de las escrituras está relacionada a menudo con la exposición fragmentaria, ya que emplea como prueba ciertas selecciones arrancadas del contexto a fin de que sirvan de base a ciertos dogmas. Tanto el sistema fragmentado como el dogmático son ejemplos de que las escrituras pueden ser utilizadas sin obtener resultado alguno. Sin embargo, ambas clases de interpretaciones contienen algún elemento de verdad al aceptar el principio de que se debe acudir a la Biblia como autoridad de aquello que constituye la fe de los creyentes. Sin embargo, omiten el examen cuidadoso del verdadero significado de la autoridad de las escrituras, porque las escrituras son autoridad solamente si se usan como base para formular nuestras creencias y no simplemente para apoyar nuestras posiciones dogmáticas. El primer enfoque comienza en las escrituras para llegar a la creencia. El segundo empieza con las creencias y se dirige a las escrituras. Nosotros debemos utilizar el primer enfoque, las escrituras, para llegar a la creencia. Si ese apoyo de la creencia nuestra se encuentra en la escritura, nosotros vamos a tener una dogmática buena, ¿verdad? Pero si hacemos lo segundo, que empieza con la creencia que tenemos y luego la dirigimos en las escrituras, eso es
una dogmática negativa, hermanos, y es lo que estuvimos diciendo al principio, es eisegesis. Yo estoy introduciendo al texto lo que quiero creer. En el primer caso, la Biblia es la verdadera autoridad. En el segundo, el individuo tiene la autoridad. Hermanos, como dije, si nosotros vamos a ser dogmáticos poniéndole la corona de autoridad a la Biblia. Pero no seamos dogmáticos en ponernos nosotros mismos la corona. Aunque para un incrédulo, y ahora que estamos desarrollando las lecturas de apologética con el libro Todo Pensamiento Cautivo, para el no creyente nosotros somos dogmáticos. Pero entonces es ahí donde está nuestra parte. Nuestra parte es demostrarle a él que si es que es verdad que somos dogmáticos porque es la Biblia la que está coronada y no nosotros sobre la Biblia. Bien, el primero es objetivo y válido, el segundo es subjetivo e inválido. En resumen, el primero es doctrinal, puesto que busca las verdades contenidas en las Escrituras. El segundo es dogmático, puesto que busca la confirmación de doctrinas cuyo fundamento ha de encontrarse en la Biblia. Pero hermanos, entendamos, la palabra dogmático no es necesariamente mala. Aquí se está utilizando en ser dogmático en interpretaciones correctas. Déjenme compartir con ustedes alguna. Yo tenía la raya aquí, pero no, ya no la tengo. Voy a buscar dogmático según la RAE. Bien, miren lo que dice la RAE, hermano. ¿Se ve en pantalla? La RAE dice dogmático, dogmática. Del latín tardío dogmaticus y del griego dogmáticos. Pertenecientes o relativos a los dogmas de la religión. Dicho de un autor que trata de los dogmas, que profesa el dogmatismo, inflexible, que mantiene sus opiniones como verdades inconcusas. Entonces dice, en el ámbito del derecho, dicho de un método expositivo en las obras jurídicas que se atiene a principios doctrinales y no al orden y estructura de los códigos. Se usa en contraposición a exegético, que también es una palabra, como dije, que es de derecho, conjunto de dogmas o principios de una doctrina. Entonces, una interpretación dogmática, que es la que tiene que ver con el conjunto de creencias que uno tiene, va a ser buena si es, primero, la Biblia, la verdadera autoridad, y no como lo perciben muchos, que es el individuo que tiene la autoridad. No sé si tienen alguna pregunta o comentario respecto a este mismo punto número 2. O alguna anécdota que expresar o compartir. Porque sí sería bueno que pudiésemos compartir alguna experiencia que hayamos tenido con esta expresión o con alguna creencia dogmática. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Bien, también tenemos la interpretación racionalista. Ahora yo vuelvo y me adelanto. Hermanos, el ser racional no es malo. El asunto es el racionalismo ateo, que es el que está en la actualidad permeando algunos grupos. Porque, hermano, uno tiene que ser racional, uno no puede ser irracional.
porque donde uno es irracional, uno interpreta también la Biblia de manera irracional y tiene prácticas irracionales. ¿Y qué es lo que dice la gente? La gente dice, mira, este grupo es loco, es por eso que yo no soy cristiano, porque voy a quedar loco como ellos. No. El racionalismo, que tiene sus límites, debe llegar hasta donde solamente le decimos, Dios, tú sabrás qué es esto, en este misterio no nos podemos meter, te lo dejamos a ti, pero lo creemos. Pero tratar de racionalizar, por ejemplo, la resurrección. Si la resurrección es posible o no, ¿y por qué? ¿Qué sucede con el alma? O sea, esas cosas que son ya producto del pensamiento crítico de un científico secular no es la que debemos tener, pero sí debemos utilizar metodología que apele a la razón. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos toque a nosotros defender el evangelio, nosotros no podemos tener una defensa irracional o una defensa escuálida y débil. Tiene que ser racionalista. Pero veamos qué es lo que tiene que decir esto. El racionalista trata de exponer las escrituras de forma que puedan ser comprendidas y aceptadas por la razón. La explicación de Lloyd Douglas del milagro de los panes y los peces en el manto sagrado es ejemplo de esta clase de interpretación. Existen diversos motivos para este tipo de interpretación. La incapacidad de poder aceptar ciertos hechos bíblicos, como por ejemplo los milagros, da con frecuencia como resultado la interpretación racionalista. Sin embargo, a veces representa una rebelión contra la credulidad no razonada o aún irracional que muchos ejercen con respecto a la Biblia. El racionalismo nos recuerda que el exégesis debe incluir el uso de la razón y que debe realizarse un esfuerzo sincero para entender el mensaje de la Biblia. Sin embargo, al racionalizar, debe hacérsele saber que la razón del hombre es finita y que por lo tanto jamás podrá agotarse todos los misterios encerrados en las escrituras. Es lo que yo lo acabo de decir. O sea, hay asuntos en que uno sí, y tiene que hacer el esfuerzo mental, cerebral, de todo su ser para entender, porque para eso hay reglas y metodología. Y eso es un esfuerzo racional. El asunto es que cuando hay cosas como los milagros, la pregunta es, ¿nosotros podemos tener una explicación racional de los milagros? No, eso escapa de nuestra comprensión porque somos finitos. Por más inteligente que sea ese ser humano, esa persona va a llegar a un límite y ya no va a poder pasar de ahí. Ahí entonces tenemos que dejárselo a Dios. Es más, hermanos, ahí es donde el dogmatismo es bueno. Porque yo sé que los milagros Dios los hace. ¿Cómo los hace? No sé. Ni voy a tratar de explicarlos. No me voy a meter. Yo simplemente los creo. Y eso, cuando digo simplemente los creo, es un dogma, pero es un dogma positivo. ¿Sí o no, hermano Reinaldo? Claro que sí, hermano. Sí, y además es esa forma de hacer que guiado por la escritura. Ajá. Así mismo. Así mismo es, hermano. Pero bueno, qué importante y qué interesante es que estas terminologías están aquí para que nosotros podamos explorarlas, podamos interpretarlas, podamos comprenderlas, hermanos, porque eso es lo que nos toca. Yo me he dado cuenta, hermanos, que si un cristiano no crece, es porque él no le interesa nada de manera seria. Puede ser que así le interese, pero así de manera romántica, pero no le interesa de manera seria los asuntos relacionados al reino de Dios. Y si está ese cristiano en un grupo religioso que no le brinda esas herramientas, ese cristiano tiene que ser lo suficientemente sabio para decir,
es hora de irme. Es hora de buscar una instancia mejor. Bien, continuamos. Interpretación mitológica. Bueno, aquí sí no tengo nada que decir a favor del término mitológico, porque mitológico es mitológico. Mitológico viene de mitos. Y vamos a ir a la RAE. Qué bueno que esta página existe. Mitológico. Mitológico, mitológica. Del latín tardío. Cada vez que veamos del latín tardío es porque el latín lo acepta de otro idioma, y precisamente o posiblemente del griego. Del latín tardío mitologicus, y este del griego mutológicos, perteneciente o relativo a la mitología. Bueno, vamos a ver qué es mitología, pues. Mitología, dice del latín tardío mitología, y este del griego mitología también. Conjunto de mitos de un pueblo, de una cultura, especialmente de la griega y romana. Estudio de mitos. Bueno, vamos a ver qué es un mito. Dice, del griego mitos, narración maravillosa. Narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Es decir, ahí lo que está diciendo es que el mito y la interpretación mitológica tiene que ver con cosas totalmente jaladas de los cabellos. De hecho, la palabra mito también tiene una acepción, hermanos, que viene para lo que nosotros entendemos como mentira. De hecho, mitómano es una persona que le encanta inventar cosas, que tiene la manía de mentir. Entonces, la interpretación mitológica, por lo tanto, va a ser una interpretación cargada de inventos, cargada de fábula, cargada de imaginación, pero no de la Biblia. Entonces, también dice que es una historia ficticia, ya sabemos, ficticio es algo falso, o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración o estima, persona o cosa a que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Y bueno, ¿qué es la interpretación mitológica? La interpretación mitológica está íntimamente relacionada con la anterior. ¿Y cuál es la anterior, hermana? ¿Recuerdan cuál es la anterior? La racionalista. Pero en el aspecto negativo. Pues que a menudo es una de las expresiones del racionalismo. O sea, la persona, con tal de explicar racionalmente algo, se pone a inventar y se pone a imaginar con frecuencia para poder desechar lo que no puede ser comprendido o aceptado por la razón. Uno declara que ciertos acontecimientos son mitos en lugar de sucesos históricos reales. Son como la cáscara de una nuez que puede arrojarse lejos tan pronto como la verdad espiritual que encierra, en este caso, la masa de la nuez, es descubierta. Miren, hay un peligro con con el mal uso de la interpretación racionalista, y la voy a relacionar con esto de los mitos. Hay un teólogo que ya murió, pero un teólogo que hoy por hoy de él se venden libros y lo demás. Este teólogo fue un pastor escocés que se llamaba William Barclay. William Barclay fue en exceso racionalista. Y William Barclay llegó a atreverse a decir que los milagros de Jesús eran mitos, que nada de eso fue real. Entonces es aquí donde se
tiene razón lo que dice este párrafo. O sea, uno tiene que hacer su esfuerzo, pero viendo que la Biblia lo dice, no estar en la posición de juez y decir, bueno, esto no puede ser posible, por lo tanto es un invento. Porque entonces estamos comparándonos o categorizándonos a Dios, o sea, iguales a Dios. Y eso entonces es lo que lleva a algunos que, negando algunas cosas, pero no comprendiendo algunas, entonces le dan rienda suelta a su imaginería. Sí, imaginería e imaginación son términos que uno puede usar también, porque, o sea, imaginación es algo de repente que uno ve o presencia, pero más nadie, ¿no? Imaginación. Aquí mi esposa me está preguntando, y imaginación es la facultad del alma que representa las imágenes. Por eso es imagina, porque está en su mente viendo imágenes. Es una aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. Imagen formada por la fantasía o facilidad para formar buenas ideas, pero imaginería es otra cosa. Imaginería es el conjunto de imaginaciones. Imaginería. Imaginería de imagen. Bordado por lo regular de seda cuyo dibujo es de aves, flores, figuras, imitando en lo posible la pintura. Arte de bordar de imaginería, talla de pintura o de imágenes sagradas, conjunto de imágenes literarias usadas por el autor. O sea, una persona que logra tener una imaginería es que tiene él un cuadro de cosas en su mente y no es una sola imagen, tiene un cuadro de imágenes y lo plasma y lo dice que es la interpretación correcta. O sea, imaginería entonces es un conjunto de imaginaciones. Como dice la cuarta acepción, conjunto de imágenes literarias usadas por el autor, escuela o época. Esta interpretación sirve para anular gran parte del aspecto histórico de las escrituras. Déjame ver si esto se puede ampliar. Ajá. Entonces podía ampliar. Vamos a esconder aquí. Dice, esta interpretación sirve para anular gran parte del aspecto histórico de las escrituras, al insistir en que no hay necesariamente una relación entre la historia y la comunicación de la verdad espiritual. Esto dará como resultado con harta frecuencia el decir que los evangelios contienen el mito de Cristo. Para quienes suscriben esta teoría, la resurrección, por ejemplo, no fue un evento histórico, sino un mito, cuya finalidad era enseñar la suprema verdad espiritual de que Jesús, aunque fue ejecutado, su espíritu aún vive. Y que cuando uno aprende esta importante lección espiritual, puede dejar a un lado el cuento que ha sido utilizado para expresarle. Miren, nosotros no debemos llegar a eso, decir que, bueno, la resurrección es una imagen de que él, a pesar de que murió en la cruz, él está vigente todavía o vive. No, hermano. Si la Biblia dice que él volvió, que él rompió los lazos de la muerte y volvió a la vida tal que los discípulos lo vieron, algunos lo palparon y demás, nosotros tenemos que ver que es así. Pero claro, los que mal utilizan negativamente el racionalismo dicen, no, eso no puede ser. Nadie que muere vuelve a la vida. Todos esos casos son cuentos. Pero bueno, lo que la Biblia quiere decir es que estamos vigentes. No, hermanos, no, porque nos vamos a meter en problemas y vamos a meter en problemas a los que nos escuchan. Esto es interesante, hermanos. Vamos a ir avanzando un poquito. No sé si tienen algo que decir, preguntar respecto a esto. Todo está clarito, hermano, como agua de tinar.
Sí, todo está claro. Nada más que le quería, ¿me escucha? Sí, le escucho, hermano. Sí, nada más que le quería eh, quería opinar en cuanto a lo racional del ser humano. Que a Ujú. veces, que a veces nosotros mismos como cristianos, como nosotros no sabiendo que existe el Señor, de que Jesús resucitó, todo eso, nosotros a veces tenemos una capacidad limitada hasta donde el Señor quiere que nosotros conozcamos. A veces Ajá. nosotros nos ponemos a pensar que cómo, cómo del gran poder del Señor, cómo el Señor pudo haber hecho todas estas cosas, Ujú. darnos vida, crear el mundo. Y entonces cuando yo voy a hablar por mí, yo llego a meditar en eso, yo hago un stop, porque a veces cuando uno empieza a meditar mucho en esas cosas, pastor, uno tiende a crear como afianzarse en lo racional, y no Ajá. debería ser así. Y ahí donde yo trato de poner un stop, y yo, bueno, Señor, usted me va a mostrar hasta donde usted quiere, punto. Así me he mantenido. Amén. Oye, está bien, y está bien lo que estás haciendo. Está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que como ser humano tienes un límite, pero tú vas a hacer tu esfuerzo siempre personal y espiritual por entender lo que la Biblia muestra. Que de hecho, hermanos, un alto porcentaje del contenido bíblico es comprensible. No les voy a decir exactamente un porcentaje, pero sí sé que es un alto porcentaje, más de la mitad del contenido bíblico es literal y es comprensible. Que se entiende siempre y cuando uno le dé varias lecturas al texto y uno entonces le pida a Dios también esa sabiduría y la guía de él. Pero van a haber asuntos que son difíciles de comprender, como Pedro decía respecto a algunas cosas que Pablo decía en sus cartas. Pero ¿qué decía Pedro? Que algunos inconstantes tuercen. Entonces nosotros no debemos llegar. Las cosas difíciles de entender, aceptémoslas por fe, desarrollemos una dogmática positiva y sigamos. ¿Por qué? Porque querer investigar de manera racional cómo es que Dios hace la regeneración de su corazón, que es totalmente malo, y hace una nueva creación, oye hermano, tratar de explicar eso es lo que nos lleva después a estar formulando teorías locas. Dejemos eso así, creámoslo, dejémoslo ahí. ¿Tú ibas a decir algo, Gloria? Sí, para que vean que yo estoy escuchando también. Espérate, Gloria quiere que la vean. No, estoy bien. Ah, ya. Okay. Sí, pero no te están viendo ahorita, no te están viendo. No importa, yo estoy escuchando. Ya, bien. Seguimos. Entonces, pasamos a la interpretación histórica. Vuelvo y digo, hermano, aquí sí me voy a meter a hacer una advertencia previa porque interpretar la Biblia históricamente no es per se malo. El asunto es ver qué se hace con ese tipo de formulaciones. Oiga, uno tiene que interpretar la Biblia históricamente. ¿Por qué? Hermanos, lo que la Biblia dice en su contexto, lo dice en su contexto histórico. Y nosotros tenemos que entenderlo históricamente. Por ejemplo, el caso del uso del velo de las mujeres en la antigüedad. Si nosotros no hacemos la interpretación histórica, vamos entonces a estar diciendo a todas las hermanas aquí del domingo en adelante van a usar velo porque están descubriéndose ante los ángeles. Entonces, ese va a ser, hermano, una interpretación de qué tipo mitológica también. Por lo tanto, tengamos en cuenta que interpretar históricamente no es de por sí malo. Bien, el enfoque puramente histórico de la Biblia es justamente lo opuesto a de lo que acabamos de ver. Lo emplean aquellos
para quienes el estudio de las escrituras es básicamente el estudio de la historia de ciertos pueblos. Este sistema yerra al no comprender que las escrituras contienen mucho más que historia. En las mismas, la historia alcanza implicaciones y propósitos espirituales. La historia es el medio para alcanzar un fin. Por consiguiente, no podemos limitar el proceso exegético a simple examen de los medios. Debemos llevar a conocer el objetivo, si es que hemos de descubrir el significado total de las escrituras. Hermanos, yo le pregunto, voy a preguntarle a Isis, ¿tú crees que hoy en día los varones tenemos que circuncidarnos como lo manda el Antiguo Testamento? Hermana Isis. Y estamos hablando ritualmente, como lo expresa la ley. No, ya no. ¿Por qué ya no? Cristo murió por nosotros. Se ha cumplido el que eso era antes la antigüedad. Correcto. Pero vemos que eso tuvo un momento histórico, ¿verdad? Entonces, interpretar eso de manera histórica no es malo. Lo que es malo es decir, ok. Eso fue un asunto cultural de los hebreos. Nacieron virtual también, ¿no? Lo hacían de esa forma, pero correcto. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto, la que lo distinguía a ellos con los pueblos que Dios no había hecho pacto. Pero nosotros en la actualidad tenemos un pacto no hecho en la carne, dice la Biblia, sino donde una circuncisión del espíritu. Nosotros hoy en día tenemos que desarrollar un tipo de interpretación progresiva, histórica, que nos diga, en cuanto a la circuncisión, nosotros no estamos obligados a circuncidarnos físicamente, pero sí estamos circuncidados donde en el corazón, y tanto hombres como mujeres, porque la circuncisión, por ejemplo, en esa época se hacía para varones, ¿verdad? Bueno, los varones eran los únicos que tenían prepucio en el miembro viril, las mujeres no. Pero hoy en día, todos tenemos un corazón que debe ser circuncidado y que Dios circuncida a través de su espíritu, en el que nos distingue y nos marca y nos hace y nos sella para el pacto que ha hecho con todos. La interpretación histórica no es mala, sino siempre y cuando la usemos mal. El punto de vista histórico, sin embargo, nos recuerda la importante verdad de que el mensaje bíblico tiene una base histórica. Lo importante que esto es, en verdad, lo vimos al hablar de la interpretación mitológica. Sin embargo, con todo lo importante que pueda ser la base histórica, es no más que el cimiento, la razón de ser de la base del edificio. Pero miren, hermanos, interpretación histórica. En base a la historia, que el mismo ser humano incrédulo es que muchas de las doctrinas se han podido validar ante el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona sitios, menciona reyes, menciona reinos, menciona pueblos, menciona situaciones. Y los científicos relacionados con esto de la historia, geógrafos, geólogos, ¿cómo se llama lo que estudian los fósiles? Ahí se me olvidó. Arqueólogos, etcétera. Gracias, Gloria. Ellos se dan cuenta por ese análisis crítico histórico que están haciendo. Y al final, ¿eso qué hace? Se callan la boca. Se callan la boca. Y por ese lado no molestan. No debemos utilizar la interpretación histórica como que, bueno, ¿qué dice la historia respecto a esto? Si la historia no lo confirma, entonces esto es falso. Hermanos, nuestra interpretación de las escrituras no debe depender de la historia. La historia
sin quererlo, se encarga de validar. Nosotros estudiemos la Biblia y veamos, eso sí, que históricamente la Biblia tiene unos énfasis y cosas que ya no van a poder darse. Bien, interpretación. Permíteme, Gloria, pausar el mouse aquí. Bien. Bien, interpretación alegórica. Nosotros hablamos de eso días atrás, semanas atrás. El punto de vista alegórico se usa frecuentemente, por ejemplo, en la explicación de las parábolas. En lugar de exponer como parábolas, es decir, como símiles extensos que usan este enfoque interpretativo, las utilizan como alegorías o metáforas amplias. Consecuentemente, se busca un detalle espiritual en cada punto, en cada pequeño detalle. Sin embargo, nos encontraremos con una forma de explicación alegórica. Dice explanación, hermano. Esta palabra se usa en castellano, pero no mucho ya. Más se usa en inglés, porque en inglés es explanation, pero significa explicación. Con una forma de explicación alegórica mucho más significativa y peligrosa en lo que se refiere al estudio de las narraciones históricas, ya que los que usan el enfoque alegórico a menudo aceptan estas narraciones como históricas y en lugar de exponer su significado en vista de su condición histórica específica, las usan como alegorías para enseñar lecciones espirituales, aunque las lecciones extraídas de las mismas con frecuencia son verdaderas porque están basadas en un conocimiento general del lenguaje bíblico. No tienen relación orgánica con las narraciones históricas que están siendo explicadas. Miren, un tipo de interpretación alegórica, hermanos, es la escuela de interpretación del Apocalipsis o de los últimos eventos, que se llama dispensacional premilenial. Dispensacional premilenial. Esto hace esto, que usa metáforas en todo lo largo y ancho de su cuerpo de discurso. De hecho, esta es la culpable de que hoy cualquier temblorcito, cualquier tsunami, cualquier guerra, salgan los expositores a decir cumplimiento de profecía, cumplimiento de profecía. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y no estoy negando aquí que Cristo venga, Cristo va a venir, hermano. Pero el mismo Jesús nos dice, si alguien dice, vedlo ahí, o vienen por acá, oiga, no le hagamos caso. ¿Por qué? Porque están en esto, alegorizando. Miren, a inicio de año se dio una guerra entre los armenios y los azerbaiyanos. Ya eso era un cumplimiento de una profecía bíblica según los intérpretes alegóricos del dispensacionalismo. Después se dio el asunto de el problema, bueno, el problema ahora con China, que está invadiendo el mar de la China. Brotó otra señal. Ahora que está el asunto en Afganistán, hay quienes están teniendo en YouTube, hermano, yo ni les recomiendo que lo miren, pero están en YouTube, hermanos, expositores gastando 1 hora, 2 horas hablando babosadas, hermanos, entreteniendo a las cabras y no edificando al pueblo. ¿Por qué? Porque están utilizando alegorías. La interpretación literal, que no sé por qué razón la pusieron aquí, porque nosotros vimos anteriormente que la interpretación literal es la que nosotros debemos usar y que la interpretación literal es la que utiliza interpretación netamente
literal de los pasajes que ameritan interpretarse así y alegoriza lo que se tienen que alegorizar. O sea, que la interpretación literal sabe entender los géneros literarios. Ahora bien, vamos a ver qué dice esto. Los que usan este tipo de interpretación insisten en que las escrituras deben en su mayor parte interpretarse literalmente. Es imposible ser un expositor literalista en el más absoluto sentido de la palabra, ya que muchas veces uno está obligado a interpretar ciertas expresiones en sentido figurado. Esto es lo que hace el intérprete literal sano. Pero el intérprete literal en exceso es el que dice todo es literal. Que si la Biblia dice que va a haber un ser lleno de ojos, bueno, es que así mismo ese ser se va a aparecer y va a asustarnos a todos, porque el día que nosotros veamos un ente lleno de ojos, hermanos, nos vamos a desmayar del susto. Ahí se está usando una figura y eso hay que verlo como figura. Por otra parte, con frecuencia el literalista interpreta muchos de los pasajes figurados en sentido literal por su temor de diluir la verdad de las escrituras, pero ahí es cuando se hace de manera exagerada, no respetando los géneros. Este enfoque nos recuerda que existen algunos pasajes que deben ser interpretados literalmente. Los autores de la Biblia en muchas ocasiones usan expresiones literales para comunicar sus ideas, y en aquellos pasajes en que fue utilizado el sentido literal, el expositor deberá usar medios literales para exponer estos pensamientos, o sea, el enfoque literal. Por otra parte, también es cierto que los escritores bíblicos a menudo emplearon el método figurado de comunicar la verdad, y en esos casos, el deber del expositor usar esta clase de interpretación al exponer el pasaje. El literalista completo, exagerado, que olvida este hecho en su afán de salvaguardar la verdad de las escrituras, niega la esencia misma de lo que tan celosamente trata de proteger. Bueno, son bastantes, son 13, vamos a tratar de cubrirla toda. Vamos entonces también a ver la interpretación tipológica. La interpretación tipológica utiliza los tipos, la tipología. En la Biblia se usan tipos. ¿Cuál es el problema? Querer ver tipología en todo. Por ejemplo, querer ver tipología en Josué, por decir algo, que es un personaje de la Biblia en la que, por ejemplo, Cristo nunca dijo que vieran a Josué como una figura de él. Es querer ver hacer tipología entre Jesús y Josué, por ejemplo. No, pero es que tipología yo la puedo hacer entre Jesús y Melquisedec, cierto, ¿verdad? Entre Jesús y Adán, cierto, ¿verdad? Entre Jesús y Moisés, entre Jesús y Elías, pero no con todo el mundo, entre Jesús y David, pero no con todos, hermanos. O sea, eso, y para poder ser un intérprete tipológico sano, hay que entender cuáles son los tipos que la Biblia usa. Pero mucha gente alegremente crea tipologías, hermanos, y debemos tener cuidado con eso. Los que practican este enfoque exponen el Antiguo Testamento como si todos y cada uno de sus aspectos fuesen antecedentes del Nuevo Testamento. Aún los más pequeños detalles de las narraciones históricas son interpretados a menudo como prefiguración que habla de él. Este punto de vista comienza con el principio legítimo de que el Antiguo Testamento es una preparación para la revelación del Nuevo, y que un aspecto muy importante de esta preparación envuelve el uso de ciertas prácticas simbólicas cuyo propósito era que capacitara a Israel para comprender la llegada y significado de Cristo. El sistema de sacrificios levíticos, por ejemplo, nos ofrece un buen ejemplo. El sistema de sacrificio levítico,
de lo que se hacía en el templo o en el tabernáculo es un tipo de lo que Jesús iba a hacer al morir en la cruz. Cierto, pero querer, por ejemplo, ver a los jueces como tipos de Cristo, ya eso es una exageración. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice eso. Por ejemplo, un tipo que Jesús mismo usó, dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es tipología. Y es tipología sana, seria, porque la misma Biblia nos los muestra. El asunto está cuando nosotros, como bien dice aquí, pues, queremos que todo tenga tipología y le hacemos ver a nuestros oyentes que todo tiene tipología, hermanos. Mucho cuidado, porque interpretaciones erróneas llevan al error. Interpretación profética. Los que utilizan este enfoque presumen que la Biblia se encuentra llena de predicciones acerca de eventos futuros. Por esta razón tratan de demostrar cómo cualquier acontecimiento, lo que dije hace un rato, de importancia fue pronosticado ya por los autores bíblicos. Al hacer esto son culpables de tergiversar las escrituras. Pregunto algo, hermanos. Hoy en día vemos este tipo de ejemplos, ¿verdad? ¿Sí o no? Respóndanme con sinceridad. Hoy en día vemos este tipo de usos erróneos de interpretación en algunos predicadores, bueno, en la mayoría. ¿Sí o no? Dígame sí o no, hermano. Abundan, abundan. Sí. Y le voy a decir uno de los lugares que donde está extensamente manipulado en las cárceles. Ah, no, sí, pero ¿cuándo se ha dicho que las cárceles son escuelas de entrenamiento religioso? Cuando hay personas que dicen que son pastores, que son como se dicen, varón de la iglesia, que ellos tienen esa tendencia del pentecostalismo. Exacto. Entonces, ya ellos están con el título, ya te presentan que lo que ellos promueven, algo que dista la palabra Claro. del Señor. Así mismo, ¿eh? Hermano Reinaldo, ¿usted había abierto el micrófono? No. Solo para decir que hay ciertos autores que cuando publican un libro acerca de profecía tienen que escribir otro y otro y otro. Hermana Isis, ¿usted qué dice de esto que estamos preguntando? ¿Se da o no se da mucho? Hermanita. Sí, sí se da con una persona que diversan de la palabra. Pero bueno, sí. Y miren, hermano, voy a leer esto porque va a sonar fuerte, pero es que la verdad se tiene que decir, hermano. Esta falacia, o sea, esta forma negativa, porque uno puede ver profecía 100% cumplida como se debe, pero no de manera negativa e incorrecta. Esta falacia generalmente se basa en el error de no diferenciar entre la profecía y la verdadera predicción. Tenernos que en la profecía el hecho de predecir los acontecimientos está relacionado inevitablemente con la anticipación. Es más, su finalidad esencial es servir de base al mensaje del profeta. De hecho, nosotros la vez pasada que hablamos de interpretación profética dijimos que ¿qué significa profeta? Profeta significa predicador. Profeta. Del latín profeta y del griego profetes, la forma
final del latín tardío, profetiza. Persona que posee el don de profecía, persona que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Esto más bien es como decir agorero, tipo Nostradamus y esas cosas. Y a esa gente, en la actualidad, muchos incrédulos que prefieren ver a Nostradamus y a Orangel y a Walter Mercado como profetas, en vez de ver lo que la Biblia misma anuncia, que el hombre está perdido, que el hombre necesita creer en Cristo, que debe arrepentirse, como la verdadera profecía. Una cosa, hermanos, es andar de pronosticador o de agorero, y otra cosa es ser un profeta. Cuando se predica la Biblia de manera correcta y esa palabra impacta el corazón, que siempre lo hace, entonces el predicador o maestro es un profeta, no está anunciando nada del futuro, simplemente está hablando de parte de Dios. El asunto está en que en la actualidad, por ahí usted ve que ahora a cualquier perro, y perdonen la expresión, a cualquier gato, a cualquier Juan de los Palotes se le autoproclama profeta. Uno por ahí salió diciendo que él había previsto la muerte del presidente de Haití. A mí qué me interesa eso, o sea, eso en qué me va a beneficiar espiritualmente. Que ese hombre en una predicación en donde tiene que anunciar la palabra de Dios se puso a hablar del asesinato de Moïse en Haití. Eso, hermanos, eso es peligroso, porque ese pastor está más pareciendo adivino que predicador. ¿O no, hermanos? Bueno, continuamos, hermanos, que yo sé que esta temática es para reflexionar. Interpretación sistematizada. Vuelvo y digo, sistematizar la Biblia o el contenido bíblico no es malo. Por eso hay teología sistemática, porque ordena todo el consejo de Dios en forma temática. Ahora, vamos a ver el aspecto negativo de sistematizar la interpretación. Con mucha frecuencia se consideran las escrituras como si presentasen una teología sistemática. Si, por ejemplo, un escritor del Nuevo Testamento sugiere algún curso de conducta que deben seguir aquellos para quienes escribió, esto se considera una norma indispensable para toda experiencia cristiana. Tenemos que una exhortación se universaliza en la presunción de que las escrituras contienen una presentación sistemática de los ingredientes de la vida espiritual, en lugar de relatos hechos en momentos históricos específicos, momentos que a veces estaban muy lejos de ser lo normal y lo corriente y que no deben ser imitados. Estoy entendiendo lo que está diciendo él. Que muchos ven de asuntos puntuales una división dogmática negativamente para aplicarlo posteriormente de manera regular en la vida. Eso es lo que está diciendo ese párrafo. Digamos que si el autor de la epístola de Hebreos exhortó a sus lectores a que trataran de alcanzar la madurez e ir más allá del aprendizaje del alfabeto de los primeros cristianos en el cual llevaban ya mucho tiempo, entonces se supone que todo cristiano ha de necesitar esta exhortación en su experiencia personal. Pero se olvida que este punto de vista condena a todos a duplicar los pecados de las iglesias del Nuevo Testamento para poder ser objetivo de las mismas exhortaciones a que ellos fueran dirigidas. Desde luego que este no puede ser el fin del Nuevo Testamento, más bien debemos comprender que los escritores del Nuevo Testamento se dirigieron a ciertas personas dentro de un marco histórico determinado y que sus advertencias fueron originadas por situaciones peculiares. Por ese motivo,
Si existe alguna iglesia o individuo a quienes las exhortaciones mencionadas vienen bien, entonces les serán aplicables. Sin embargo, nuestra finalidad debe ser evitar los errores de las iglesias del Nuevo Testamento y por ende evitar ser reprendidos por haber cometido los mismos errores que ellas cometieron. En esto consiste el verdadero cumplimiento del propósito del Nuevo Testamento. Hermanos, voy a poner el ejemplo de la iglesia de Corinto. El tema que se trata en el libro de Corinto es un tema peculiar de la iglesia de los corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia que vivía en opulencia. Ellos posiblemente eran gente en promedio rica, y eso por la posición del mismo pueblo. Corinto era un istmo, así como Panamá, un lugar que disminuía el paso de un mar a otro, o era una franja estrecha de tierra rodeada de mar, así como Panamá. Por lo tanto, era un punto donde llegaba la gente con mercadería y partía mercadería, y la gente de la ciudad vivía del comercio, y vivir del comercio no está mal. Por lo tanto, el corintio, ¿cómo era? Tenía una buena economía. Ajá, tenían el billullo ahí, constante y sonante. Pero ¿qué ocurrió con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto tenía mucho problema interno, estaban divididos. Ese era el problema de Corinto. Pero los corintios tenían una situación. ¿Cuál era la situación? Que ellos decían tener todos los dones. En especial, practicaban uno, el don de lenguas. Y miren, Pablo, tratando de exhortarles a ellos respecto a su división, les dice que su glosolalia, que su hablar en lenguas, iba a ser como un címbalo que retiñe si no corregían esa situación. Y Pablo decía que el Espíritu, además de eso, da los dones como él quiere. Pero el meollo de la situación de la iglesia de Corinto era ese, las divisiones internas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre hoy con la mala aplicación de la interpretación sistematizada? Hay algunos grupos que dicen que la iglesia apoya el hablar en lenguas y lo fuerzan y lo imponen. Si tú no hablas en lengua no puedes aspirar a posición, hermano. Si tú no hablas en lengua estás mal. Es más, dicen ellos que la hablar en lengua es una confirmación de la salvación, cuando en la Biblia solamente hay 3 o 2 casos a lo más, 2 o 3 casos a lo más en los que ellos pudiesen sustentar esa idea, que es cuando, por ejemplo, los discípulos hablaron en lenguas en Jerusalén y el resto de los judíos entendieron, o como cuando Pedro se iba a Cesarea, a la casa de Cornelio, y hablaron en lengua y hubo un testimonio. Oiga, pero eso no quiere decir que porque Cornelio y su familia hablaron en lengua, entonces estaban confirmando la salvación. De hecho, todas estas cosas, hermanos, si somos sinceros y honestos, ocurrieron cuando hubo judíos de por medio. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que en ambos pasajes, y más que nada en el pasaje de Cornelio, no recuerdo exactamente la cita de Hechos, yo creo que es Hechos capítulo 10. Los judíos que estaban con Pedro, que eran de la circuncisión, que iban con la intención de, bueno, los gentiles, vamos a ver si están cumpliendo la ley, pues. Decían, hemos visto que también el Espíritu los bautiza para vida. Entonces ellos se dieron cuenta, el plan de Dios es extensivo a los que no son de Israel, a los gentiles. Y ya, pero no tenía que ver con más de que
era una confirmación para hablar en lenguas. Bueno, ese caso que le estoy mostrando es una mala sistematización. ¿Por qué? Porque considera como norma indispensable ese suceso de Corintios y de los dos textos de Hechos para toda experiencia cristiana. Entonces, en ese caso, hacer esta mala sistematización y llevarla a una interpretación es un error. Error que se comete, hermano. Y error que los proponentes de ese tipo de doctrina no quieren aceptar, tristemente. Tristemente, no quieren aceptar. ¿Y qué están haciendo? Construyendo iglesias emotivas. Claro, iglesias que se llenan. Oh, muy bien, iglesias que se llenan. Pero iglesias que se llenan de gente emotiva. Posiblemente mucha gente que no crece en el estudio de la Biblia. Miren, hermano, yo tengo un compañero. Él no es profesor, él es inspector. Y él se lleva muy bien conmigo, yo me llevo muy bien con él. De hecho, él me respeta mucho, yo lo respeto igual. Y él me dice, profesor, lo que habla así, con un tiempo así de callejero, ¿no? Me dice, profesor, la oración, el ayuno y la vigilia son las tres bases de la fortaleza cristiana. O sea, la oración, el ayuno y la vigilia. No mencionó para nada el estudio de la Biblia, no mencionó para nada el congregarse, o sea, no mencionó para nada cualquier otro aspecto que en verdad sí hace parte del crecimiento integral del creyente. Tienen en su congregación, es una congregación muy famosa en este sector, y ellos al que le pueden decir eso se lo dicen. Si tú eres una persona que no puedes ayunar porque no puedes, pues porque no puedes. Puedes tener una situación ulcerosa en el estómago, qué sé yo. No puedes, ya ellos te condenan y te dicen, estás mal, tienes que ayunar, confía en Dios, tú lo que eres un incrédulo. O sea, así te dicen. Hermanos, y eso es un exceso que lleva al error. Y que nosotros, estudiantes de la Biblia, que estamos utilizando el método inductivo, no podemos permitir. Miren, yo cuando él me dice eso, ya yo no discuto. Yo nada más me sonrío. Y le digo, ¿cómo no, hermano? Nos vemos ahora, ya, lo corto. Y ya. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta ahora, leyendo esto, que él está sistematizando incorrectamente la interpretación. Número 11, interpretación de citas cruzadas. Hay quienes consideran las escrituras como un laberinto de referencias cruzadas y como resultado constantemente están tratando de encontrar pasajes similares y explican cada uno de ellos con relación a los que se les asemejan. Al hacer esto, frecuentemente no tienen tiempo para examinar cada unidad individualmente y así descubrir el significado de la misma, por lo que incurren en asociaciones erróneas. O sea, ¿está malo asociar? No. Lo que está mal es hacer asociación errónea. Por lo que incurren en asociaciones erróneas que tienen por resultado una interpretación altamente deficiente. Lo anteriormente expuesto no debe entenderse en el sentido de que no podemos valernos del uso de citas cruzadas o asociar diferentes pasajes, ya que este sistema se usa, por ejemplo, en el estudio comparativo de los términos de un pasaje. El peligro sobre el cual tratamos de llamar la atención es el de no interpretar cada unidad en sí antes de tratar de unir varias unidades. Si exponemos cada pasaje como una entidad literaria, entonces podemos utilizar las asociaciones y estas habrán de producir resultados ventajosos. Pero si ocurre una mezcla del material antes de que cada unidad pueda ser expuesta partiendo de su propio texto, tendremos como consecuencia errores en la exposición. O sea, hacer cruces de referencias bíblicas a lo loco. A eso es lo que se está refiriendo, porque usan la misma palabra. Oiga, no necesariamente se pueden estar refiriendo a
Una cosa es que tengan la misma palabra y otra cosa es que tengan el mismo tema. Bien, continuamos. Creo que ya estamos finalizando. Sí. La interpretación enciclopédica. El intérprete enciclopédico considera la Biblia como si abarcase todo cuanto existe. Ajá, o sea, yo sé a lo que se refiere. Ustedes saben que hubo una persona que a mí me dijo anteriormente que él puede encontrar hasta explicación, hermano, para que se ría, de teoremas matemáticos en la Biblia. Yo le dije, oye, tú estás loco. Así mismo le dije. La Biblia no tiene interés en mostrar teoremas matemáticos, porque eso no es la finalidad de la Biblia. Y me lo discutió y le dije, mira, sigue con tu pensamiento, ya. No hablemos más del tema. ¿Ah? No, tú no lo conoces, eso fue ahí en la escuela. Un profesor que quería ver todo, dice que la Biblia habla de astronomía, habla de física, habla de matemática, habla de historia, habla de... Tú no lo conoces, Gloria, que anota ahí. Bien. Ok. Por esta razón, si no encuentra una respuesta inmediata a una pregunta en particular mediante el uso de la correspondiente exégesis, entonces lee dicha respuesta en un pasaje cualquiera para que así dicha pregunta pueda tener un fundamento físico. Esta persona insiste en este procedimiento aun cuando con ello a veces reduzca al absurdo ciertas partes de las escrituras. De hecho, hermanos, reducir al absurdo es un método que debe utilizar el cristiano contra los que dicen disparates. Pero muchas veces el querer ver la Biblia como la enciclopedia, ¿verdad? Que la enciclopedia tiene y tiene. Entonces hace que la Biblia se reduzca al absurdo y la gente lo vea así. De hecho, hermanos, la enciclopedia o el enciclopedismo fue un movimiento ateo, déjenme buscarlo aquí, que se dio posterior de la Revolución Francesa y que en nada, que tenía que ver con la Ilustración y que en nada quería ver a Dios, hermanos. Así que muy mal podemos tener una interpretación enciclopédica. Miren lo que dice: enciclopedismo, conjunto de doctrinas profesadas por los autores de la enciclopedia, publicada en Francia a mediados del siglo XVIII, es decir, durante la Revolución, 1714, y por quienes compartieron el espíritu que inspiró aquella obra. Eso era ateísmo y humanismo puro. Nosotros no podemos reducir a la Biblia a una enciclopedia. Es por eso que el día que el profesor citado me dijo que él podía encontrar explicaciones a los teoremas matemáticos, hermanos, yo me le reí en su cara y me despedí y me fui a dar mi clase, porque fue un momento en que los dos estábamos libres. Hermanos, nosotros no podemos caer en este error. No podemos, no debemos. ¿Algún comentario respecto a esto, hermanos? Ya estamos terminando, la hermana ahí sí se fue. A las 8:30 terminamos. Por ahí, pues. A ver, hermanos, ¿algún comentario, opinión? Bueno, continuamos. Sí, hermano, diga. Es que como estudiamos ya, la Biblia contiene diferentes estilos de escritura, poético y de todo. Sí, exacto, pero es que el concepto
de enciclopedia es un concepto humanístico. Y que, digo, si nosotros vemos quiénes eran los enciclopedistas, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Voltaire. Voltaire era ateo, hermano. Voltaire era ateo. Entonces, por más variedad de géneros literarios que la Biblia tiene, nosotros no creo pues que debamos decir que la Biblia es una enciclopedia, porque eso sería equipararla al concepto humanista que se manejó en esa época. Es más, hermanos, la Revolución Francesa fue una revolución cruenta y según ellos dice que trajo libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, eso fue una gran mentira, porque después de eso surge el famoso Robespierre. Robespierre terminó eliminando a muchos de los que propiciaron la Revolución Francesa a través de la guillotina, y después a él lo guillotinaron. O sea, ¿qué libertad trajo? Si eso fue una seguidilla de muertes y matanzas que no se paró. O sea, entonces nosotros creo que no. Comparemos a la Biblia con otra cosa, pero no con la enciclopedia. Aunque las enciclopedias de ahora pueden tener mucho uso para investigar y conocer algunas cosas, la Biblia no es una enciclopedia. Interpretación literaria. Muchos de los que miran las escrituras solamente desde el punto de vista de gran literatura pasan por alto el hecho de que el propósito es esencial a la grandeza de la literatura y que ellos están investigando la Biblia solamente por sus frases eufóricas e imágenes pintorescas, como si fuese simplemente una colección sin objetivo ni propósito de expresiones hermosas y nada más. Mucho más válido es el procedimiento de aquellos que se acercan a la Biblia buscando no solo una obra maestra literaria digna de encomio, sino también los grandes fines que en ella se encierran. Este acercamiento a las escrituras reconoce el hecho de que aunque la forma literaria en sí es de gran importancia, constituye solamente un medio para lograr un resultado, y que la literatura debe ser estudiada basándose tanto en sus medios como en sus fines. La Biblia tiene géneros literarios, sí, pero no veamos a la Biblia como una colección de géneros literarios. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, la Biblia tiene esto! ¡Ay, la Biblia, qué bonita!, ¿no? Mira cómo dicen los salmos. Pero ve acá, pero ¿qué encierra esa frase hermosa? La enseñanza, el objetivo, el impacto en el corazón. Eso es lo que se tiene que buscar. El propósito de Dios ahí envuelto. En conclusión, hermanos, si el lector tiene la percepción de reconocer estas y otras formas erradas de interpretación cuando las vea y realiza un esfuerzo consciente para evitar incurrir en ellas, tratando al mismo tiempo de emplear procedimientos exegéticos verdaderos, inevitablemente llegará a convertirse en un intérprete acertado y profundo de las Escrituras. Bueno, hermanos, hemos terminado pues la sesión del día de hoy. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición. En verdad que hayamos podido aprender. O sea, aquí estamos aprendiendo todos. Y que podamos entonces utilizarlo en nuestro propio crecimiento y en el posterior anuncio del evangelio que nosotros podamos desarrollar. Amén, hermanos. Amén, sí. Juan Sibiris, Ricardibiris. What's up? What you doing? Yo quiero que tú pray. I'm ready. Ok, dale pues. Juan, para que oremos. ¿Me escucha? Sí. Gracias, Padre, Señor, de todo, Señor. Darte la honra y la gloria que tú te mereces, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, aprender cada día más de ti, Padre, en todos
los pequeños detalles, Señor, que tú nos has dado mediante tu escritura, Señor. Sí, Padre bendito. Señor, te damos las gracias, Señor, que nosotros como iglesia, Señor, tenemos una sana doctrina en la cual, Señor, debemos crecer, debemos mantenernos, Señor, en pie de guerra, Señor. Señor, porque han distorsionado tu palabra, Señor. La han malinterpretado, Señor. Y todo por causa del pecado, Padre. Así es. Señor. Todo por la causa, Señor, de nuestra ignorancia, Señor, que es por no querer, Señor, hacer las cosas como te agrada, Padre. Gracias, Sí. Señor, por cada uno de nosotros, Señor, de que tú nos has mantenido, Señor, en vida, Padre, Señor, y en esta congregación, Señor, tan especial y muy hermosa, Padre, porque donde hay verdad, Padre, Señor, es agradable para ti, Señor. Así es, Padre bendito. Señor, cosas que no se escuchan en todos lados, Padre, Señor, que no se aprenden en todos lados, Señor. Pero, Señor, tú nos has dado la oportunidad, Señor, de poder, Señor, conocer tu verdad, practicarla, Señor, y profundizarla como te agrada, Padre, como tú quieres, Padre. Sí, Te bendito. damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y más que pedirte, Señor, sino agradecerte, Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Así es, Padre bendito. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias Sí. por todo, Señor. Amén. Amén. Le quiero decir a los Juan ahora mismo. Sí, Juan, dice Gloria que si ella te puede decir algo. Sí, Ahora espera un momentito. Ok, Sí, para- ella Juan. Espérese, hermano, déjeme cerrar aquí para dejar de grabar y hacer una pregunta. Sí.